Ora por mí, oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Háblanos conforme a tu voluntad. No queremos que sea, Señor, nuestra idea, sino sea lo que tú deseas, Señor, hablarnos a nosotros. Confronta nuestro corazón si es necesario. Consuela, Señor, a quien tengas que consolar, pero que tu propósito se cumpla, Señor. Esa es nuestra oración en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta semana comenzamos a leer Lucas capítulo 1. No vamos a leer todo el Evangelio de Lucas. La razón por la cual puse estas lecturas en este mes es porque tenemos ahí un buen cuadro, un buen detalle de los acontecimientos en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, para empezar a entrar en sintonía con estas fechas donde se recuerda el nacimiento de nuestro Señor, bueno, es que estamos estudiando Lucas capítulo 1 y precisamente vamos a seguir hablando el día de hoy de estos acontecimientos. Y es que hay algo que quiero que reflexionemos y aprendamos del servicio de una persona, aprendamos del llamado de una persona. Y siempre que se habla del nacimiento de Cristo, antes de ese nacimiento se habla del nacimiento de otro personaje. ¿Quién es este personaje? Juan el Bautista. Porque él tenía una misión muy especial, él tenía un encargo muy especial de parte del Señor. Y yo quisiera que habláramos de un poquito acerca de Juan el Bautista en esta tarde, porque sabemos que su vida gira en torno a servir al Señor, así como la de nosotros debe girar en torno a servir al Señor, ¿sí? Y es que, hermanos, Jesús habló de Juan como el más grande de los que habían vivido hasta ese momento. De hecho, acompáñenme a Lucas capítulo 7, versículo 28. El Señor Jesús dice lo siguiente: les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. El Señor está poniendo a Juan como una persona importante hasta ese tiempo, de todas las personas que habían vivido, y eso incluye profetas del Antiguo Testamento. El Señor dice: Juan es el más grande de los que han vivido, es el más grande profeta que ha vivido sobre la tierra. Él empezó a ver la llegada del reino, él anunció la llegada del reino. Ahora nosotros tenemos una comprensión más amplia del reino, por eso el Señor dice: bueno, aún el más pequeño en el reino de los cielos es superior a Juan. Sabemos que no se habla de importancia, sino se habla del conocimiento que se tiene respecto al reino de Dios, respecto al Mesías, respecto a la voluntad y el plan de Dios. Por eso Juan entendía mucho más de lo que muchos de los profetas del Antiguo Testamento habían entendido hasta ese momento. Y vamos a estudiarlo un poco. Es interesante que el Señor mencione esto de Juan, y por eso hoy vamos a aprender de su ministerio. ¿Está de acuerdo? Vamos a aprender de su ministerio. Y bueno, punto número 1: su llegada fue profetizada, hermanos, siglos atrás. La llegada y el ministerio de Juan el Bautista están profetizados desde siglos atrás. Acompáñenme a Isaías 40. Isaías 40, versículo 3 al 5. Este pasaje, hermanos, se escribió aproximadamente 7 siglos antes, 700 años antes de este cumplimiento, de la llegada de Juan. Ya el profeta Isaías estaba hablando del ministerio de Juan el Bautista. Dice Isaías 40, versículo 3: escuchen, es la voz de alguien que clama: abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos.
Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Juan era esa voz que clama en el desierto, y ahorita lo vamos a ver cómo este pasaje es utilizado en el Nuevo Testamento para describir el ministerio de Juan. Él dice: preparen el camino para la llegada del Señor. Prepárense porque el Señor está por llegar. Ahora vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Todos estos pasajes que estamos leyendo, hermanos, son retomados en el Nuevo Testamento para referirse a Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dicen: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Hasta ahí. He aquí envió a mi mensajero. Entonces el Señor a quien ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Y el Señor Jesús cumplió esta profecía cuando fue al templo y volcó las mesas de los cambistas y limpió, ¿verdad?, toda esa mercadería en el templo. Esa profecía la cumplió Juan el Bautista y la cumplió el Señor Jesús llegando al templo. Este pasaje, hermanos, fue escrito 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista. Y capítulo 4 versículos 5 y 6, de hecho estos son los últimos pasajes del Antiguo Testamento, y dicen: miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. El Señor cierra el canon del Antiguo Testamento, es decir, los libros inspirados del Antiguo Testamento los cierra con esta profecía de que antes de que llegara el Mesías, antes de que llegara el Señor, el ungido de Dios, el Cristo, iba a venir una persona que le iba a preparar el camino, que iba a anunciar la llegada del Señor. Así que en el punto número 1, hermanos, tenemos que su llegada fue profetizada siglos atrás. Ahora, segundo punto, su nacimiento. ¿De quiénes fue hijo Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Lo leímos esta semana, ¿de acuerdo? No hace falta entrar en los detalles porque yo confío en que todos leyeron ese pasaje, ¿sí o no? Así que si usted se siente un poquito perdido el día de hoy, repase Lucas capítulo 1 y ahí nos narra cómo Zacarías, un sacerdote que oficiaba en el templo, que ministraba en el templo, ya de edad avanzada, él y su esposa eran ya personas mayores, ya eran personas que según la lógica humana ya no podían tener hijos, ya no podían concebir, pero el Señor les da esa bendición, esa respuesta a sus oraciones y les envía a un bebé ya en su edad avanzada, les envía a Juan. Acompáñenme a Lucas capítulo 1 versículo 13 al 17, solo vamos a leer eso. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Recordemos que Zacarías entró a ministrar a la presencia de Dios y se le apareció un ángel y le dice: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. ¿Recuerda que lo leíamos en Malaquías? ¿Y a quién envió a Elías? Aquí el ángel lo está confirmando. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor.
inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Algo que quiero que empecemos a poner atención, hermanos, como el versículo 17 dice: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y su misión: preparará a la gente para la venida del Señor. ¿Sí? Estamos llegando al cumplimiento de estas profecías, hermanos, que tenían ahí guardadas 7 siglos, 4 siglos. Es increíble cómo el Señor no olvida sus promesas. Amén. El Señor no olvida su palabra. El Señor tenía un plan trazado para su pueblo y para toda la humanidad, y había llegado el momento. Como les decía, sus reportes, hermanos, son de bendición. Quienes realmente lean los reportes van a ser edificados, van a ser bendecidos. Muchos de ustedes decían que como, a pesar de que Zacarías y Elizabeth, yo creo que pasaron años pidiéndole al Señor una respuesta, aunque no la vieron llegar pronto, ellos permanecieron fieles al Señor. Y ellos permanecieron sirviendo al Señor. Y Juan llegó en el momento preciso. El Señor Jesús no podía llegar antes ni después, ¿está de acuerdo? Por lo tanto, Juan tampoco podía llegar después, no podía llegar antes, sino que llegó en el momento preciso. Pero aprendemos de Elizabeth y Zacarías, muchos de ustedes lo comentaban, esto es un paréntesis, cómo ellos permanecieron sirviendo, aunque no veían la respuesta año tras año. Ellos permanecieron fieles, permanecieron sirviendo. Hermanos, ¿cuántas veces por menos nosotros aventamos todo y le decimos al Señor: pues bueno, creo que si no estás conmigo, pues ¿para qué sirvo, verdad? ¿Para qué sigo adelante? Aprendamos, hermanos, porque estos hombres que están aquí en las Escrituras no eran diferentes de nosotros. No eran superhéroes, no eran superhombres. Lo que tenían, hermanos, era una convicción de creer en el Señor, de honrar al Señor y de esperar en el Señor. Amén. Después viene, hermanos, punto número 3, su circuncisión. Recordará usted que a los 8 días de nacidos, los judíos tenían que presentar a sus bebés para ser circuncidados. Y en este momento, Zacarías es lleno del Espíritu Santo cuando se suelta su lengua. Leímos que él se quedó mudo por no creer, ¿se acuerda? Ese sería tema para otra predicación. Por no creer, él tuvo que enfrentar la consecuencia de no hablar durante mínimo 9 meses, ¿sí? Mínimo 9 meses. Dice que al tiempo quedó embarazada, pero a lo mejor tardó todavía un poquito, un mes, no lo sé. Pero entre 9 y 10 meses Zacarías se quedó. A lo mejor Elizabeth disfrutó de ese tiempo, ¿verdad? No lo sabemos. A lo mejor sí. Pero llega el momento de presentar a Juan y Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Y Lucas 1:76, estas son palabras de Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está profetizando. Él comienza profetizando acerca del Mesías y veamos que aquí siempre la importancia está en el Mesías, siempre está en Cristo. Cristo es el importante. Y los primeros versículos él habla y profetiza acerca de la llegada del Mesías, y después él profetiza acerca de su Hijo. Pero nunca perdamos de vista que todo gira en torno a Cristo. Amén. Juan tenía una misión, Juan fue alguien importante, pero Cristo es el centro de toda la historia de la humanidad y de la redención del hombre. Amén. Entonces dice, después que Zacarías profetiza acerca del Mesías, él dice respecto a su hijo: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. 77. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el poder de perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz.
Juan creció y se fortaleció en espíritu y volvió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Mire que una vez más dice el versículo 76, porque prepararás el camino para el Señor. Amén. Punto número 4, su ministerio, hermanos. Solamente es un repaso súper rápido en torno a la llegada de Juan. Profetizado, su nacimiento, anunciado también por el ángel a Elizabeth, su circuncisión, y ahora vamos a ver un poquito su ministerio. Usted puede leer el capítulo 3 en su casa. El capítulo 3 habla del ministerio de Juan el Bautista, pero quiero que nos centremos, hermanos. Él predicó, ¿en qué él predicó? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Él predicaba, hermanos, que la gente tenía que arrepentirse. Y una demostración pública de su arrepentimiento, el Señor le encargó bautizar a la gente como una muestra pública también de ese arrepentimiento. El versículo más adelante, el versículo 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Así que, hermanos, hablando del ministerio de Juan, él anduvo por todos lados predicando básicamente dos cosas. Sí, él denunció pecados a líderes como Herodes, a gobernantes. Sí, él daba consejos respecto, usted lo puede leer en Lucas 3, consejos prácticos de vida diaria. Cuando los publicanos, los cobradores de impuestos le decían: ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Él les daba un consejo y les decía: no cobren más de lo que el gobierno ha establecido. Soldados le llegaron a preguntar: ¿qué debemos hacer? No extorsionen, no calumnien a nadie y estén contentos con su salario. Así que Juan predicó muchas cosas, pero básicamente, hermanos, el propósito de Juan eran dos cosas. Él predicó el arrepentimiento. Él enseñó el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermanos, prepara el corazón para la llegada del Señor. El Señor no puede llegar a un corazón soberbio, ¿verdad que no? Lo hemos aprendido muchas veces. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El arrepentimiento, hermanos, prepara el corazón para la llegada del Señor. El Señor no puede entrar a un corazón que no reconoce su necesidad de arrepentirse. Un corazón que dice: yo estoy bien, yo soy una buena persona, no necesito nada del Señor, no necesito arrepentirme de nada. Créame, el Señor no puede hacer nada en ese corazón. Y es que el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, era preparar el camino para el Señor. Es por eso que el arrepentimiento era parte integral de ese mensaje, porque de otra manera no se podía preparar el camino para el Señor. La gente debía estar consciente que le había fallado al Señor, que se había alejado del Señor y que necesitaba arrepentirse sinceramente, porque un corazón arrepentido, hermanos, entonces prepara para la gloria del Señor, para que se manifieste la gloria del Señor. Amén. Lo acabamos de leer, Isaías 40.
cuando Él dice: hagan carretera derecha a través de la tierra baldía, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Está hablando de arrepentimiento, hermanos. Y mire el versículo 5 de Isaías 40, dice: entonces se revelará la gloria del Señor. El arrepentimiento, hermanos, prepara el corazón para que el Señor entre, para que el Señor more en ese corazón, para que el Señor pueda hacer nuevo ese corazón. Amén. Yo les decía básicamente dos cosas. El ministerio de Juan, aunque ya les expliqué por qué van de la mano. Él predicó el arrepentimiento. Y el segundo es, hermanos, Él anduvo predicando dos cosas. Y la otra era que Él estaba presentando al Mesías. Él se ocupó de otra cosa, que es presentar al Mesías. El Señor Jesucristo fue reconocido públicamente a través de Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice lo siguiente: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre Él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Por eso doy testimonio de que Él es el Mesías, de que Él es el Cristo de Dios. Amén. Entonces Juan predicó el arrepentimiento. Y la segunda o la primera cosa más importante que hizo, la podemos anteponer, es Él presentó al Mesías. ¿Sí? Y bueno, la muerte de Juan el Bautista, hermano, usted puede verla, anote si usted trae donde anotar. Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Usted puede ver ahí la muerte de este profeta, de este gran profeta. Él denunció el adulterio de Herodes. Y entonces, pues bueno, la nueva mujer le tenía coraje y planeó algo para poder conseguir que Herodes lo decapitara. Y así fue. Yo no podría decir, hermano, ¿cómo puede acabar la vida de un hombre tan importante de esta manera? ¿Cómo es que él cumple lo que tiene que cumplir y de repente desaparece del cuadro como si fuera cualquier cosa? Y esto nos lleva a pensar algunas cosas, hermanos. Y quiero que reflexionemos en torno a la vida de Juan el Bautista. Esto solamente fue un panorama muy rápido, hermanos, de quién fue Juan el Bautista. Le repito, usted lea Lucas 3, Juan 14 y va a ver un poquito más de la vida de Juan y su ministerio.
Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué podemos aprender de Juan? Porque todos los héroes de la fe, hermanos, están ahí para que aprendamos de ellos, ¿sí o no? ¿Qué podemos aprender de Juan? No sé usted, hermano, pero a veces nos preguntamos todo el tiempo, ¿cuál es mi propósito o cuál es el propósito para el cual el Señor me ha llamado? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Y cuántos han preguntado cuál es el propósito para el cual el Señor me ha llamado? Yo creo que el Señor me escogió para algo en específico. Yo creo que el Señor tiene una tarea para mí. Y muchas veces nos estamos preguntando, hermanos, continuamente, ¿qué tendrá el Señor para mí? ¿A dónde me enviará el Señor? ¿A dónde me enviará? ¿Qué ministerio debo desarrollar? El Señor me ha llamado a ser maestro, profeta, pastor, evangelista, misionero. ¿O me ha llamado el Señor a fundar una iglesia? ¿Me ha llamado el Señor a irme a predicar a las naciones? ¿Qué me ha llamado el Señor? Y es que, hermanos, seamos honestos, a muchos les gustan este tipo de profecías. ¿Cuántos han estado en esas reuniones donde hay alguien por ahí profetizando a diestra y a siniestra y les encantan estas profecías de, bueno, yo las oí mucho, de que serás punta de lanza en no sé qué lugar, y les encanta esa frase de punta de lanza, ¿verdad? Y serás punta de lanza en la predicación del evangelio, y les encantan estas frases de te entregaré las naciones, y el Señor dice que todo lugar donde pisare la planta de tus pies será tuyo y yo te lo entregaré, y profecías que pues que a muchos les gustan oír, hermanos, pero que tristemente quedan ahí. Porque el corazón del hombre precisamente eso busca, hermanos. A veces nos preguntamos tanto a qué el Señor nos ha llamado y queremos que el Señor nos dé un encargo tan humanamente increíble, hermanos, que a veces pasamos años preguntándole al Señor por su voluntad, y preguntando y preguntando y preguntando. Y es que el Señor a mí no me ha hablado. Y es que el Señor a mí nadie ha venido. Yo quisiera que alguien venga y ponga su mano sobre mí y me diga, el Señor dice que tú vas a hacer esto y que tú vas a hacer lo otro. Pero, hermanos, el servicio más importante que podemos brindar al Señor es dirigir las miradas de las personas hacia Cristo. No hay servicio más grande. Preparar todo y hacer todo lo que sea posible para que lo vean a Él, ¿sí? Para que vean a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 35. Mire lo que pasó. ¿Cuál era el resultado de la predicación de Juan? Acabamos de leer que Él lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí o no? Acabamos de leer que Él lo señaló como el elegido de Dios. Y esta narración continúa y dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. ¿Qué hicieron sus discípulos de Juan? Siguieron a Jesús. El ministerio de Juan, hermanos, era poner los reflectores sobre Cristo y decir: Él es el Mesías, Él es el poderoso, Él es el santo. Y entonces, aún sus mismos discípulos, hermano, me imagino que voltearon a verlo y dijeron: queremos seguirlo. Y me imagino a Juan el Bautista diciendo: vayan, porque se trata de Él y solo de Él. Yo no soy nadie. De hecho, Él lo dice más adelante: yo no soy el Mesías, yo no soy aquel. Yo les dije que venía alguien que es superior a mí. Hermanos,
el servicio más importante que podemos dar al Señor es hacer que las personas miren a Cristo, que las personas puedan reconocer que Cristo es lo que ellos necesitan. Muchas veces, como yo les decía, el corazón del hombre es engañoso y quiere ser enviado y quiere el ministerio y quiere ser de alguna manera reconocido con un grande ministerio, hermanos, pero no es así. El Señor no nos ha llamado. Juan el Bautista, y es lo que podemos aprender de él, Juan el Bautista quitó los reflectores de sí mismo, ¿sí? Porque no podemos negar este hecho. Los reflectores en ese tiempo llegaron a estar sobre Juan el Bautista. Él causó revuelo. Créanme, causó revuelo. A los líderes religiosos les denunció su pecado y les dijo: camada de víboras, hipócritas. Y entonces Juan empezó una revolución, pero solo la empezó porque la verdadera revolución la traía el Mesías. La revolución que cambiaría el corazón y la vida de las personas. Pero Juan comenzó esta revuelta en el corazón y en la mente y en la religión de ese momento. Y no podemos negar que los reflectores, hermanos, estaban sobre Juan el Bautista en un momento. Pero Juan el Bautista quitó los reflectores de sí mismo y los apuntó a Cristo. Él comenzó a hacer esto cuando le preguntaron. Este fue el testimonio, versículo 19, Juan capítulo 1. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con franqueza: yo no soy el Mesías. Y el versículo, acompáñeme al capítulo 3, versículo 28. Juan 3, 28. Y aquí es donde él quita esos reflectores de su persona, hermanos, y dice lo siguiente: ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo vaya a menos. ¿Cuántas veces, hermanos, el día de hoy muchos son engañados por personas que ponen los reflectores sobre sí mismos? Y el gran profeta y el gran apóstol y el gran predicador y el gran siervo del Señor, qué contraste, ¿no? El gran siervo del Señor. Es como medio contradictorio, pero hermanos, Juan el Bautista nos enseña. Él llegó a ser grande. Mismo Jesús da testimonio de que él fue grande. Pero ¿puede usted imaginar cómo él quita esa atención y la centra en Cristo y les dice: yo ya no importo, sigue a Cristo, mira a Cristo? Y su testimonio, hermanos, hacía que la gente que le había oído a él, la gente que le había escuchado a él, e incluso que la gente que lo había seguido a él, entonces al mirar a Cristo se fuera tras él. ¿Sí lo vemos? Se fuera tras él. Te decía yo, a veces preguntamos: ¿cuál es la voluntad que el Señor tiene para mí? Y el Señor me enviará, el Señor tendrá grandes cosas. Hermano, no hay servicio más glorioso que preparar el camino para la venida del Señor. Juan lo hizo. Tú y yo tenemos que preparar el camino para la venida del Señor en el corazón de la gente.
Tú y yo tenemos que preparar el camino para que el Señor pueda entrar en el corazón de la gente también. Podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Con nuestro testimonio. El testimonio de Juan preparó el camino para la venida del Señor. Tu testimonio puede preparar el camino. ¿Por qué? Porque cuando la gente, hermano, ve que tú vives apartado del mundo, pero aún así vives en plenitud, en alegría, en entereza, en gozo, en paz, paciencia. Cuando ve que tu carácter es algo que no es normal en este mundo, cuando ve que tu manera de comportarte, de hablar y de enfrentar las situaciones no son como las de la mayoría, sino que son de una manera sobrenatural, tú preparas el camino. Y entonces cuando viene la oportunidad, tú dices: pues no se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de Él, se trata de lo que Él hizo en mí, se trata de quién es Él. Tú preparas, hermano, el camino para la venida del Señor en el corazón de la gente. Y cualquier servicio, hermano, que tú puedas prestar al Señor, también estás preparando el camino para el Señor. ¿Sí o no? El servicio que tú das en este lugar, hermano, también prepara el camino para el Señor. ¿Por qué? Porque acomodar unas sillas, porque limpiar un lugar, estás preparando el camino para que el Señor pueda predicar desde aquí. Porque es la palabra del Señor la que se predica desde aquí, ¿sí o no? Y entonces cuando tú limpias una silla, cuando tú limpias un lugar y tú preparas el camino, cuando tú ecualizas muy bien ahí el equipo y cuando tú te encargas de esos pequeños detalles técnicos, tú preparas también un camino para que la gente pueda escuchar al Señor. Es por eso, hermanos, que cualquier servicio, por muy pequeño que nosotros pensemos que es valioso. Es valioso. Se trata de que la gente escuche al Señor. Estamos cerrando un año, tuvimos algunas altas y bajas, incertidumbres respecto a seguir o no en este lugar, hermanos, pero con ayuda del Señor, el siguiente año vamos a seguir aquí. Y si tenemos esa certeza de seguir aquí, pues vamos a trabajar un poco más. Vamos a hacer notorio que estamos aquí. Vamos a decirle a la gente que puede venir aquí a escuchar a Cristo. Amén. Vamos a decirle a la gente que aquí puede venir a escuchar a Cristo. Terminamos un año, pero vamos a comenzar otro, hermanos, y lo mejor que podemos hacer es preparar un lugar para que la gente escuche a Cristo. Preparar un lugar para que la gente pueda aprender de Cristo. Y todos los que te rodean, aquellos con los que convives todos los días, tú estás preparando un lugar para que ellos puedan recibir a Cristo también, con tu testimonio. Hermanos, Juan el Bautista hizo algo grande: preparar el camino para la llegada del Señor. Una vez que lo hizo, hermanos, él estaba listo para partir con el Señor. Una vez que él cumplió su misión, estaba listo para partir con el Señor. Fuera de una manera o fuera de otra, él había terminado su ministerio y era el momento en que él podía partir con el Señor. Bueno, él decidió confrontar a Herodes y allí fue su fin. Pero, hermanos, él había cumplido aquello para lo cual había nacido. Quiero que nos quitemos esa idea que a veces nos han metido de que hemos nacido para hacer algo
grande, humanamente hablando, porque ya les dije que es lo realmente grande, de que hemos nacido para hacer algo grande y llegar hasta no sé dónde en el servicio al Señor. Pero a veces eso va, hermanos, mezclado con mucho orgullo personal, va mezclado con muchos reflectores para uno mismo. Esos grandes ministerios a veces van mezclados o son peligrosos para el corazón, que es engañoso. Pero cuando tú, hermano, entiendes que lo más grande que puedes hacer es dirigir las miradas de los que te rodean hacia Cristo, el Señor te pondrá en el lugar que Él te necesite. Sea un lugar donde nadie lo ve, o sea un lugar donde todos lo ven, pero tú sabrás que tu más grande servicio es que las miradas apunten a Cristo. Amén. Y cuando hayamos cumplido, hermanos, nuestro propósito, estaremos listos para partir con Él. Estaremos listos para partir con Él. Solo el Señor sabe de qué manera vamos a partir con Él. Solo el Señor sabe. Pero mientras el Señor nos regale estar aquí, hermanos, aprovechemos cada minuto para cumplir este propósito y esta voluntad del Señor gloriosa de presentarlo a Él. De presentarlo a Él. Porque no quiero que olvidemos esto, hermano. Jóvenes, les digo porque hace un poquito yo también fui joven, cada vez menos poquito. Y a veces uno piensa cosas. ¿Y será que el Señor me va a llevar a algo grande en la música y me va a llevar a algo? Adoramos al Señor con los talentos que Él nos ha dado musicalmente, nuestra voz, nuestra habilidad para los instrumentos. Los rendimos al Señor, hermanos, pero el ministerio más grande nunca va a ser diferente a este. Llevar a la gente a Cristo, llevar a la gente al Mesías. Yo quisiera, hermano, que en este tiempo estamos por recordar el nacimiento de nuestro Señor. En estos días, bueno, los que son un poquito más sensatos recuerdan el nacimiento del Señor. Los que no, pues nada más es Santa Claus y luces. Pero no está mal recordar el nacimiento de Cristo en estas fechas. Que si nació en diciembre, que si nació en septiembre, eso es lo que menos importa. Pero recordar que un día Jesús nació es algo saludable, es algo bueno. Se trata de ese niño, hermanos, que vino a cambiar la historia de la humanidad. Tú y yo solo somos instrumentos para que la gente lo vea a Él. Si estoy dejando claro mi punto, tú y yo solo somos instrumentos. ¿Qué ministerio desarrollaremos? Solo el Señor sabe. ¿Nos conocerán más allá de la esquina de nuestra casa? Solo el Señor sabe. ¿Tu predicación va a tener millones de compartidas? Si sí, qué bueno. Si no, pues, solo el Señor sabe. No importa. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, si el Señor te ha dado a uno solo a tu lado, a uno solo que confía en ti en la escuela, a uno solo que es tu compañero verdaderamente, a uno solo, un solo colega, un solo patrón cercano a ti, si el Señor te ha confiado a uno, pues logra que ese uno mire a Cristo. Y quizá después el Señor te confía a 2 más. Quizá después el Señor haga que te sigan 3 más. Pero tú habrás entendido que tu objetivo es que miren a Cristo. No estás aquí para mezclarte con ellos, hermano. No estás aquí para hacerte como ellos. No estás aquí para divertirte de manera no sana como ellos. No estás aquí para pasar desapercibido entre ellos. Juan el Bautista no pasó desapercibido, ¿lo sabías?
Era el raro de la época. Él se apartó. Y aunque el hermano se apartó físicamente en el desierto, eso solamente era una enseñanza, apuntaba a que tú y yo tenemos que realmente vivir apartados para poder anunciar a Cristo. Juan se apartó en el desierto, es cierto. Tú y yo tenemos que apartarnos del mundo, hermanos, para que realmente podamos presentar a Cristo. Tú y yo debemos ser la diferencia, ¿sí o no? El Señor no te ha llamado a pasar desapercibido entre tus amigos, joven. El Señor no te ha llamado a eso. Juan el Bautista era incómodo. Juan el Bautista, déjame decirte, caía gordo, yo creo. Sobre todo a los líderes religiosos les caía gordo. Porque Juan el Bautista no se reía de sus pecados, ¿verdad? Como a veces los cristianos somos tentados y están ahí los compañeros, los colegas o los compañeros hablando el doble sentido y tú ya nada más medio te ríes como para encajar. Juan el Bautista no hacía eso. Juan el Bautista denunciaba. ¿Y vas a caer gordo? Sí. ¿Vas a hacer el santurrón? Sí. ¿Vas a hacer el aguafiestas? Sí. Pero tú sabes a qué has sido llamado. Póngase de pie, hermano. Yo prefiero ser mal visto, hermanos, en estos tiempos por quienes me rodean, pero llegará el momento en que estaremos de pie. Puedo imaginar esto, lo imagino, aunque la Escritura nos da algunos cuadros. Puedo imaginar estar de pie detrás del Señor Jesús cuando Él ejecute juicio sobre el mundo. Y muchos de aquellos que quizás se burlaron de nosotros, y lo digo con tristeza, no como una sed de venganza, ni mucho menos, porque el Señor no nos ha llamado a tener un corazón vengativo, sino misericordioso. Con tristeza lo digo, muchos aquellos de los que se burlaron de nosotros, desde abajo recibiendo el juicio divino, nos mirarán detrás del Señor justo, del lado del Señor justo, y reconocerán que nuestras buenas acciones tenían que ver con la justicia de Dios. Y ese día, hermanos, tú sabrás que habrá valido la pena mantenerte fiel a pesar de las burlas, a pesar de las críticas. No olvides las palabras del Señor que dicen: todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo voy a reconocer delante de mi Padre. Pero todo aquel que me niegue, y aquí voy a parafrasear la versión Agustín habla hoy, pero todo aquel que se mezcle entre sus amigos, pero todo aquel que haga lo que ellos hacen, no importa si es indecente, para no ser criticado, todo aquel que no estuvo dispuesto a pasar burla por causa del nombre de Cristo, yo también les diré: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Reflexionemos, hermano, aprendamos de Juan el Bautista. Se trata de Cristo. Que tu misión de vida sea siempre llevar a uno más a Cristo. Y aquí viene otra cosa: ¿cómo puedes llevar a alguien a Cristo si quizá tú mismo no le amas, no le conoces? Primero conoce al Señor, ama al Señor, porque el enamorado siempre va a hablar de aquel que lo tiene cautivado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los abuelos siempre están presumiendo a sus nietos y están enseñando los videos de lo que hacen sus nietos, ¿sí o no? ¿Por qué? Están enamorados de ellos, están orgullosos, están contentos. Tú hablas de alguien que te tiene cautivado, ¿sí o no? Si estás cautivado del Señor, te será fácil hablar de Él.
enamórate de Cristo. Enamórate de Cristo. Cautívate con quién es Cristo, quién es Él. Y entonces te será fácil decirles: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por este ejemplo, Señor, que tenemos en tu palabra a través de este siervo tuyo, de Juan. Pero gracias, Señor, porque Él nos da el ejemplo de una misión, Señor, para nuestra vida. Tú mismo nos lo encargaste antes de ascender a los cielos. Ser testigos, Señor, de quién eres tú. Ser testigos, Señor, con quienes nos rodean, y cada vez, Señor, y al mismo tiempo más allá de nosotros. Ser testigos, Señor, es el mandamiento que tú nos has dado. No queremos ser deslumbrados, Señor, ni apantallados por querer tener un ministerio espectacular humanamente hablando. Señor, lo más espectacular es hacer que la gente te mire a ti. Llevar a una persona a tus pies, Señor, es lo más grande que podemos hacer. De la mano con el servicio que ofrecemos, Señor, para preparar un lugar para que la gente pueda venir y escucharte, es lo más grande que podemos hacer. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, también a poder buscar tu rostro de una manera que podamos ser cautivados por ti. Gracias por este ejemplo de Juan. Ayúdanos, Señor, a preparar el camino para que la gente pueda verte a ti. Tú has hecho tanto con nosotros y te damos gracias una vez más. Tú nos has salvado, Señor, y te damos gracias una vez más. No necesito nada más, Señor. No necesito un milagro más para creer en ti. No necesito un milagro más, Señor, para saber quién eres tú. Te amo y te amaré hasta el fin, Señor. Pero ayúdame a poder compartir, Señor, este amor con las personas. Ayúdanos, Señor, a que este año que termina evaluemos cómo ha sido nuestra vida, pero que también, Señor, recibamos con optimismo el año que viene para poder hacer más, Señor, porque nunca va a ser suficiente, Señor, el servicio que demos a ti. Tú lo diste todo, hasta la última gota de tu sangre, Señor, hasta que no hubo más sangre que derramar y agua salió de tu cuerpo. Tú lo diste todo. Nunca será suficiente lo que yo pueda darte a ti, nunca. Nunca será suficiente mi servicio, Señor, a ti, nunca. Ayúdanos, Señor, a hacernos de un corazón y un pensamiento de servirte hasta el último día de nuestra vida. Porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Rey, porque tú eres el único digno, Jesús. Queremos ser una ofrenda agradable a ti. Se trata de ti, no se trata de nosotros. Se trata de ti, no se trata de un ministerio, una iglesia. Se trata de ti, Jesús. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Pon a nuestro alrededor gente, Señor, para que podamos llevarla a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya nos dieron los avisos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos y digamos Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción.